Bienvenido por segunda vez, querido Bota. Qué honor para nosotros tenerte aquí en nuestro programa. Siempre es un placer escucharte. Gracias, el honor es mío, gracias. Bueno, Miguel, con nuevo material, con nueva música, Sí. para nuestros oídos y para nuestro placer. Bueno, te agradezco mucho, sí. Y bueno, es la primera vez que estoy completamente independiente y lo subí yo con un compañero acá que me sigue, me ayuda mucho, Jorge Ballester. Lo subimos solo, registramos todo, hicimos todos los trámites y todas las cosas, y es la primera vez que tenemos un disco y vos sabés que lo está escuchando un montón de gente, así que estamos contentos, ¿no? Sabemos cómo es, sabemos que es mandar mensajes en una botella, ¿no? Pero es muy lindo saber que a veces hay personas que encuentran la botella, abren, leen el mensaje y se sienten identificados o algo le resuena adentro, todo eso es, bueno, gracias a la música, ¿no? Y uno se siente privilegiado, ¿no? Y con un contenido muy interesante, porque además de la musicalidad, con tus años de trayectoria, es el compartir con otros músicos y con un detalle, creo que para no obviar, que tiene que ver con lo contestatario. Lo último que escuché en el rock argentino de contestatario es lo de, justamente con tu hijo en la batería, Andrés, lo de carajo y sacate la mierda. Pero en esto con Juan Rodríguez es un mensaje directo y que nos hace pensar. Sí, en algunos casos sí, por ejemplo, justamente que estos días se estuvo festejando la Pachamama, bueno, hay un tema que se llama Carta Urgente de la Pachamama, ¿no? Que es como un sueño, y la Pachamama me habló y me dijo que que necesitaba que su carta llegara a la gente, entonces yo hice una letra en base a ese pequeño sueño, a ese ensoñamiento que tuve, un amanecer, y vos sabés que, bueno, estamos muy sorprendidos porque en todo este álbum que se llama Despertar, hay un tema que se llama Funky Train Changes, que es una aventura instrumental que yo tenía ganas, ¿viste? Yo muchas veces compongo cosas mientras doy clases con mis alumnos, ¿viste? Estoy explicando algo y nos enredamos y de repente aparece algo y vos decís, ¿y esto? Y entonces, nada, hice este tema y vos sabés que es el más escuchado y yo es el que más que nada lo puse por un berrete mío, de decir, bueno, trabajé un montón con esto, que yo quiero que por lo menos que figure ahí, que no quede solamente en un papel, ¿viste? Y bueno, es uno de los temas más escuchados. Y después, bueno, me di lujos, ¿viste? Como hay un blues que compuso Alejandro Lerner, que se lo compuso a Papo, se llama Tocando un Blues con Dios. Y Lerner me invitó a hacer el solo en su disco. De una manera muy loca. Él estaba en Los Ángeles y yo estaba acá en Villa Urquiza, acá en la capital, y él me dirigía por una pantallita, ¿viste? Estuvo muy loco y quedó un solo. La verdad que para mí algo hermoso colaborar con un capo como Alejandro. Y entonces a mí me gustó tanto este tema que le hizo a Papo, se llama Tocando un Blues con Dios, que le dije, che, te lo puedo afanar, ¿viste? Sí, me dice, hacé lo que quieras. Y bueno, yo lo transformé un poco, me lo adapté a mí y se lo mostré, le encantó y lo invité a tocar el piano y sí, aceptó, metí unos pianos hermosos y quedó un tema, guitarra y piano y voz, lo canto yo y quedó una versión re linda, ¿viste? Muy de la onda del renacimiento aquel del blues en Inglaterra con John Mayer, le quedó una onda así. Y bueno, después tengo otros invitados hermosos, qué sé yo, Juan Rodríguez, que, viste, yo te nombro Juan Rodríguez, estoy hablando de Polifemo, de Papo Blues, La Pesada del Rock and Roll, Sui Generis, bueno, somos muy amigos y metí un bombo legüero en un tema que le quise dar una vuelta de rosca que tenga que ver con un aire de chacarera, bueno, de eso se encargó Juan, justamente,
de meter un bombo legüero, pero muy bien, muy hermoso. Y ese también es un tema un poco picante, la letra, ¿viste? Ahí me despacho contra toda esta dirigencia que nos ha tocado. Y después hay otras cosas, qué sé yo, ¿viste? Hay un tema que es una anécdota cantada de algo que yo viví con Papo en España. En España hubo una formación de Papos Blues que yo integré y bueno, nada, cuento una anécdota y ese tema se llama El Ángel del Loco. Porque, viste, a Papo le decían el loco. El primer apodo que se conoció de Papo, pero bueno, que yo conocí, era que le decían el loco, ¿viste? Después fue Carpo, Papo y todo eso, ¿no? Y bueno, después escribí también un blues, pero con una letra escrita a través de los haikus, ¿viste? Esa forma de poesía japonesa que son 3 renglones, 3 versos, uno de 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas, 5, 7, 5. Me lo enseñó un pintor que hay acá muy capo, que se llama Fatuzzo, y él me explicó lo de los haikus y bueno, yo me puse a practicar y me salió este blues. Y bueno, después tengo también está Rolando Castelo Jr., el que fue el baterista de Aero Blues. Estuvo acá, yo le estuve cuidando una batería de él durante 4 años, después, porque fue la pandemia justo y él no pudo llevarse la batería y yo le dije, yo te la cuido, ¿verdad? Y un día apareció 4 años después para venir a buscarla y yo vivo adentro de un estudio de grabación, no es mi casa, ¿no? Entonces estaba la batería armada, todo, y le digo, che, tocate algo acá, mirá, estoy haciendo esto, y quedó un tema que me encantó, ¿viste? Y sí, después hay un tema que se llama Tal Como Soy, que es el que abre el álbum, y es un poco introspectivo, igual que otro tema que se llama propiamente Despertar, el que le da título al disco, el último tema del disco que se llama Llegaste. Son más cosas mías, introspectivas, qué sé yo. Pero nada, la verdad que yo estoy contento de poder. Yo casi, bueno, en unos pocos meses yo voy a tener 70 pirulos, ¿viste? Y nada, estoy feliz porque, qué sé yo, pude hacer mi vida con la música, pude tener una familia gracias a la música y comprarme mi casa y mis guitarras, que siempre soñé, viste, con tener guitarras y de hecho vivo adentro de un estudio. Yo por donde mire ahora mismo, aunque estoy hablando con vos, hay guitarras, hay amplificadores, hay libros de música, bueno. Que fue el sueño del Miguel pibe que tenía 12 o 13 años, viste. Así que nada, miro mi vida para atrás y estoy muy feliz y todavía puedo hacer discos. De hecho ya tenemos grabados algunas cosas. Mira, este viernes que viene a grabar Rodolfo Mederos, porque yo compuse un blues para él, porque me pareció que era muy coherente, viste, un blues así un poco triste, Buenos Aires, gris, invierno y un bandoneón arriba de un blues, me pareció muy coherente. Y a la batería lo llamé a Pipi Piazzolla, ¿viste? Para que el guiso tenga un poco de sangre tanguera. Y Gustavo Gregorio, un gran amigo mío y maestro mío y inspiración mía, Gustavo Gregorio tocó el bajo desde Madrid. Así que este viernes vamos a completar la grabación. Después, en cuanto a lo contestatario, mira, yo me salgo de la vaina de hacer un tema nuevo que compuse que habla de todo esto que nos está pasando, viste, de fumigaciones y vacunaciones y todo esto que parece que nos están tomando de conejillo de indias y lo que se busca es reducir la población del planeta, todo eso, ¿no?, que está muy en boga. No sale en la tele, pero sabemos que está ocurriendo. Y hice también un experimento orquestal bastante particular, que es la guitarra dobro, que es esa guitarra de lata que yo suelo tocar hace muchos años, que se identifica mucho con el blues rural, ¿no?, esas cosas, más una tuba, ¿viste?
La verdad es que yo esa idea se la vi a Taj Mahal y siempre me encantó esa orquestación. Vi una tuba y una guitarra. Y tiene una cosa, no sé por qué se produce, ¿viste? Hay orquestaciones que provocan algo. Y esta orquestación a mí me conmovió, ¿viste? Así que tenemos un tema que habla de mucho de esta cosa, ¿no? De que nos está pasando y la industria farmacéutica y todo eso. Y me salgo de la vaina, ¿ves? para sacarlo. Así que bueno, nada, son mis percepciones, mis vivencias. Bota, bueno, con tu trayectoria, con tantos años y que seguís haciendo discos en forma independiente, con un montón de amigos compartiendo buena música. Bueno, creo que el blues en tu vida es fundamental, como yo digo siempre, la música salva, en este caso a vos el blues te salva, ¿no? Además, obviamente, de la música. Sí, no puedo coincidir más con vos. Es más, en este tema, en este disco que te estábamos hablando, de Despertar, hay un tema que es ese que te nombraba, ¿no? Tal como soy, es el primero que abre el disco. Y en un momento dado, dice que bueno, que empezaron a pasar cosas en mi vida, qué sé yo, y como ciertas casualidades y ciertas sincronicidades florecieron regadas de blues sanador, dice, ¿viste? Yo empecé mucho con el rock, ¿viste? La cosa rockera, el rock argentino, Black Sabbath, ¿viste? Led Zeppelin, todo eso a mí como un pibe, milito adolescente, me volaba la cabeza, ¿no? Y después, como empecé a tocar con Papo, prontamente, a los 17 años, yo ya tocaba el bajo en Papo Blues, en una temporada, 73-74 del siglo pasado. Y después quedamos amigos para toda la vida, y entonces ahí empecé a meterme más al blues, porque Papo tocó rock, hizo cosas experimentales, todo porque era un tipo así, buscador, ¿viste? Pero cuando tocaba blues, en una noche inspirada de Papo tocando blues, no había otro lugar para estar en el universo, ¿viste? Si tenías la suerte de estar en ese momento, era como estar escuchando la voz de Dios, prácticamente. Entonces me enamoré tanto del blues, de los negros y de toda la movida, porque a través de Papo llega, digamos, el blues inglés, ese renacimiento del blues que hubo en los años 60 en Londres. Y a través de Papo y ese blues inglés, Papo me explicó, cuando yo era muy pibe, estamos hablando de un nenito, ¿viste? Y él me explicó de dónde venía todo eso. Y entonces me empezó a nombrar a los negros, ¿viste? B.B. King, Albert King, Freddie King, Robert Johnson, ¿viste? Yo, como él es mi ídolo, lo va a ser siempre, y entonces sus palabras eran, porque no había donde estudiar esta música. Hoy sí, pero en ese momento, estamos hablando de los años 70, no había. Entonces lo que él me comentaba, lo que él me decía era palabras santas. Yo cada día empecé a investigar cada vez más en el blues y me metí cada vez más en el blues, ¿no? Aunque yo me siento un músico 100% de blues y rock argentino, ¿viste? O sea, yo nací acá y el blues para mí es Papo, Can Alemán, Manal y todo el desarrollo que hubo después, ¿viste? Las Memphis, Mississippi, las Black and Blue, yo qué sé, los Yaría Brada. Y hoy por hoy es un vergel, hay chicos tocando blues por todo el país, que yo tengo esa suerte de andar dando vueltas por el país y te encontrás con cada pibe que son tremendos, ¿viste? Así que bueno, sí, el blues me acompañó, me cubrió las espaldas, me permitió vivir de la música tocando y hacer discos y hacer giras y poder tocar básicamente en todos los continentes, hacer giras por todos lados, Japón, Australia, Europa, Estados Unidos, Sudamérica, ¿viste? Así que yo le debo toda mi vida al blues y a mi familia, ¿no? Y a Papo.